Vamos al capítulo 28 y 29. 28 y 29 de la confesión. Ya estamos casi terminando. Así que vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias por este día y dándote gracias por la oportunidad de poder reunirnos nuevamente con este grupo de hermanos y hermanas en la fe para poder seguir compartiendo y aprendiendo de tu palabra, Señor. Pedimos que el conocimiento de tu palabra sea dándonos claridad en el Evangelio, sea dándonos una perspectiva bíblica acerca de este tema de las ordenanzas bíblicas que tú has instituido para el beneficio de la iglesia y el beneficio de los creyentes, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, básicamente el capítulo 28, 29 y 30 cubren básicamente las dos ordenanzas, las únicas dos ordenanzas establecidas en el Nuevo Testamento. Yo sé que muchos tal vez vienen de un contexto católico romano donde habían un sinnúmero de ordenanzas que ellos le llaman más bien sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos de la Iglesia Católica, y eso pues son varios que incluyen inclusive un bautismo, pero en este caso es el bautismo de infante, que vamos a hablar más con detalle acerca de por qué nosotros como cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas, reformados, la etiqueta que quieras utilizar, no practicamos el bautismo de infante y es debido a ciertas razones que las vamos a estar viendo a través de la Escritura. Y vamos a estar hablando también acerca de la Cena del Señor. En otros círculos es conocido como la Santa Cena. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene para la vida del creyente y para la vida de una iglesia local? Así que capítulo 28 básicamente es como un resumen o una descripción bien corta de lo que son estas dos ordenanzas, y luego el capítulo 29-30 comienza allá detenidamente a presentar todos los argumentos bíblicos acerca del bautismo y acerca de la Cena del Señor. Y en el comentario bíblico que tiene aquí Sam Waldron acerca de la confesión, en este capítulo en específico, él dice lo siguiente: habiendo introducido las ordenanzas o sacramentos de la iglesia, también es otra palabra que se utiliza, depende del contexto, en el capítulo 28, la confesión trata ahora específicamente el tema del bautismo, respondiendo a tres preguntas importantes acerca del tema. Y yo quiero que usted anote estas tres preguntas, porque a lo mejor en el futuro usted va a dar una clase acerca de esto o va a tener que compartir el evangelio con alguien acerca de esto y le van a hacer preguntas acerca de este tema del bautismo en agua. Y hay tres preguntas que nosotros vamos a tratar de contestar en este tema del bautismo. La primera es: ¿quién debe ser bautizado? Perdón, discúlpeme. La primera pregunta es: ¿qué significa el bautismo? Antes de quién debe ser bautizado es: ¿qué significa el bautismo? La segunda es: ¿quién debe ser bautizado? Y la tercera: ¿cómo debe realizarse el bautismo? Esas son las tres preguntas básicas cuando nosotros nos acercamos a este tema del bautismo en agua. Y nosotros, hermanos, tenemos una posición bíblica acerca de esto. De hecho, una de las cosas que nos distinguen a nosotros como bautistas es este tema. Esa es una de las causas por las cuales nosotros no somos ni luteranos, ni anglicanos, ni presbiterianos. Es por este punto en específico, entre otros, pero este punto en específico es lo que nos distingue y nos separa de otras denominaciones como son la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal y la iglesia presbiteriana. Toda la teología bautista, uno de los principios fundamentales es este tema del bautismo, por la manera en que se lleva a cabo y quién debe llevarlo, quién se debe bautizar y cómo se lleva a cabo. Eso causó el que luego de la Reforma Protestante se formara un grupo en específico que se le conocían como los bautistas particulares,
que hoy se le conoce como bautistas reformados, y específicamente entre los muchos temas, pero uno de ellos era este tema del bautismo en agua. Y vamos a estar viendo el por qué esto es importante. Cuando usted le pregunten, oye, ¿por qué tú eres bautista? La respuesta a esa pregunta tiene que ver mucho con este tema. Bautismo, bautista, ¿ve la conexión? ¿Entiendes? Está bien fundamentado el por qué nos llamamos bautistas, porque entendemos que el bautismo en aguas se debe llevar a cabo a ciertas personas y de cierta forma. Eso nos distingue. Obviamente hay otras iglesias que surgen después de la Reforma Protestante y surgen mucho tiempo después de los bautistas. Por ejemplo, las iglesias wesleyanas, las iglesias metodistas, las iglesias nazarenas, las iglesias pentecostales, todas ellas también practican el bautismo en agua de la misma manera que lo practicamos nosotros. O sea que hay una herencia, hay una línea bíblica en cuanto a este tema. ¿Tenías alguna duda o comentario, Rubén? Sí, nomás, o sea, fue en esa época, ¿no? Que los bautistas cuando se formaron En el siglo XVI. Ellos fueron los, digamos, los primeros en ejercer el bautismo así. No, no fueron los primeros. Anteriormente a los bautistas existieron los anabautistas. Los anabautistas fue un grupo muy radical que fue perseguido grandemente porque todavía estaban en el periodo de la Reforma en su pleno apogeo y ellos recibieron mucha persecución por ciertos postulados, pero específicamente por este tema del bautismo en agua. Luego, cuando tiempo después surgen entonces los bautistas particulares, en el siglo XVI, siglo XVII, ya la persecución se había calmado y ya no había ese tema tan controversial del bautismo en aguas de infantes versus el bautismo de creyentes adultos. Pero nosotros venimos de una línea, pero antes de los anabautistas, ¿quién fue el primero que bautizó o dónde nosotros vemos evidencia bíblica del bautismo en agua? En el Nuevo Testamento. Y lo podemos llevar acá, lo podemos ver claramente al principio de los evangelios ¿con quién? Con Juan el Bautista. ¿Okay? Ahora, eso no significa que nosotros los bautistas como organización o grupo o movimiento existimos desde Juan el Bautista. Hay un grupo inclusive entre los bautistas fundamentalistas. Ellos entienden que su linaje como bautista viene desde Juan el Bautista. ¿Okay? Ellos dicen que toda la historia de la iglesia, desde Juan el Bautista hasta el día de hoy, siempre han existido iglesias bautistas. Eso es mentira. ¿Okay? Ese nombre como movimiento de iglesias bautistas así reconocidas comenzó en el siglo XVI. Pero una de las razones era por este tema del bautismo en agua. De hecho, hay un libro que se llama ¿cómo es que se llama ese libro? Déjame ver si me acuerdo del nombre. Permítanme un momento. Porque hay un libro específicamente, si usted lo quiere comprar para leerlo de manera informativa, se lo sugiero. Se llama Hey, Isaac, ¿cómo estás? Rastro de sangre se llama el libro. Déjeme buscarle aquí el autor para que usted lo pueda buscar. Rastro de sangre. Creo que es rastro de sangre. Déjeme ver, corroborar. El rastro de la sangre por J.M. Carroll. El rastro de la sangre por J.M. Carroll. ¿Ok? Y este libro básicamente pretende, usando una serie de argumentos, él básicamente pretende defender de que las iglesias bautistas siempre han existido desde el Nuevo Testamento. Y eso, históricamente, cualquier teólogo responsable sabe que eso no es así. ¿Ok? Tal vez por el nombre de Juan Bautista quieren asociarlo, pero
No es así, ¿ok? El rastro de la sangre o el rastro de sangre de J.M. Carroll pretende, ¿verdad?, hacer esa línea de herencia desde el principio del Nuevo Testamento. Así que vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué significa el bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Cómo debe realizarse el bautismo? ¿Ok? Vamos al capítulo 28, los párrafos 1 y 2, que es la introducción a este tema del bautismo en agua. Dice, ¿lo tienen ahí? Párrafo 1, página del capítulo 28 de la confesión. ¿Ok? Dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Y vamos a ver la evidencia bíblica acerca de esto. La más conocida es la Gran Comisión, que la vemos en Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo 28, versículo 19 al 20, lo que es conocido como la Gran Comisión. Y dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Sin quererme desviar del tema. Este pasaje, hermanos, revela mucho. Okay. La posición premilenialista o la posición dispensacionalista enseña de que va a haber un rapto de la iglesia. Okay. Van a haber 7 años de gran tribulación. Al final de esos 7 años de gran tribulación, Cristo viene a instaurar un reino milenial de 1000 años. ¿Okay? Luego de esos 1000 años, o durante esos 1000 años, Satanás es encadenado, es limitado, es restringido. Cristo reina literalmente aquí en la tierra por 1000 años, con los que hayan sobrevivido la gran tribulación y hayan entrado en carne al milenio. Cristo viene a reinar juntamente con su iglesia, porque la iglesia se fue ¿cuándo? En el arrebatamiento, ¿verdad? Ok. Al final del milenio, Satanás es desatado, engaña a muchas naciones que estaban en el reino milenial de Cristo, y ahí se lleva a cabo la última guerra entre Cristo y Satanás. O sea, hubo una guerra durante la gran tribulación, Satanás perdió, después del milenio lo sueltan de nuevo, y hay otra guerra y otra rebelión, y ahí entonces Satanás es destruido por completo, y Cristo entonces establece los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa posición? Okay. Yo también, esa fue la posición en la cual yo fui enseñado y criado. Okay. Pero ¿qué pasa? Que en la Gran Comisión nosotros vemos que el mandato de bautizar se tiene que llevar a cabo ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque dice el versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? De acuerdo a la posición premilenialista o dispensacionalista, el mundo se va a acabar después del milenio, cuando vengan a ser instaurados los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿ok? Pero surge una pregunta, hermano. ¿Quiénes son los que bautizan a otros creyentes? Los creyentes, ¿verdad? La iglesia. Y si la iglesia es arrebatada 7 años antes del milenio, ¿cómo se van a llevar a cabo bautismos durante el milenio hasta el fin del mundo? No va a haber quien lo haga. Si no va a haber quien lo haga. ¿Me entiendes? Sí. Hay un problema, hermano. No pueden encajar, tienen que forzar su teología. Esto no tiene que ver con el tema, simplemente es un pequeño granito ahí para ponerlo a pensar al respecto. ¿Ok? Yo sé que cuando mis amigos dispensacionalistas vean este video,
van a enviar sus correos electrónicos a este servidor. Primera de Corintios 11, 24 al 25. Aquí ya vemos el aspecto de la cena del Señor. Aquí está Pablo hablando en Primera de Corintios 11, 24 al 25. Este es un pasaje que lo leemos mucho o lo leemos cuando estamos participando de la cena. Les recuerdo que tenemos cena este domingo, no el próximo. Dice Pablo, desde el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra implicación muy importante, ¿hasta cuándo los creyentes van a estar celebrando la cena del Señor? Hasta que Él venga, ¿verdad? Como un recordatorio de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Volvemos nuevamente al tema escatológico. Si la iglesia es arrebatada 7 años antes del milenio o al principio de la gran tribulación, ¿qué pasa con los creyentes que se convierten durante la gran tribulación y entran al milenio? Pues ellos no pueden llevar a cabo esta ordenanza, porque ya la iglesia no está. ¿Y quién es el que celebra esta ordenanza? La iglesia, los creyentes, ¿me entiendes? Un día cuando demos escatología, que la vamos a dar, va a poder entender la conexión entre los diferentes puntos. Así que, hermanos, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que Dios mismo ha instituido para el beneficio del creyente, para testimonio público de la profesión de fe de un creyente. Por eso es que una persona que profesa ser creyente o ha hecho profesión de fe y rehúsa bautizarse, hay problemas serios. Porque o no ha entendido realmente, no le han hecho una exposición bíblica de lo que es el evangelio y de lo que significa el bautismo, o simplemente es un rebelde cabeza dura que no quiere someterse al señorío de Cristo sobre su vida. Es una de las dos opciones. No hay tres. Y yo conozco mucha gente que yo le digo, ¿tú eres creyente? Oh, sí, yo soy creyente. ¿Y cuándo tú te bautizaste? No, yo nunca me he bautizado. ¿Por qué? No, porque es que, pues yo entiendo que eso es un compromiso. Exactamente, eso es lo que es. Es un compromiso público que tú estás haciendo de tu declaración de fe frente a otras personas. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y tú? Porque Pedro negó al Señor y tú también estás negándolo al no quererte bautizar. Porque es una ordenanza dada por el Señor. Ahora, el bautismo en agua no salva, como lo vamos a ver más adelante, pero es un testimonio público de la profesión de fe de una persona. ¿Ok? El párrafo número 2 dice, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Y ahí vamos a entrar en el debate más adelante de que, bueno, ¿quiénes son los únicos que pueden administrar estas ordenanzas? O los líderes religiosos de una congregación, o los puede administrar cualquier otro creyente. La Iglesia Católica tiene una posición acerca de esto. Solamente los sacerdotes pueden llevar a cabo el bautismo de infantes o el bautismo, y solamente ellos pueden administrar la cena del Señor. ¿Ok? Pero luego vamos a ver más adelante que hay una responsabilidad delegada sobre los pastores para llevar a cabo y guiar al pueblo en cada una de estas cosas. Pero eso no limita a que otros creyentes dentro de una comunidad de fe puedan participar en el proveer de estas ordenanzas. Por ejemplo, Felipe no era pastor de una iglesia, sin embargo, él bautizó al etíope. ¿Entienden? ¿Okay? Entonces vamos a ver ese aspecto. Pero
Pero Felipe fue comisionado ¿por quién? Bueno, él fue salvo por medio del Evangelio, pero ¿quién comisionó a Felipe y le dio autorización para que él saliera? Los apóstoles. Los apóstoles le dieron autorización porque fue uno de los que reconocieron. Los apóstoles reconocieron a unos diáconos y entre esos diáconos estaba Felipe. Y Felipe salió a predicar el Evangelio y se encontró con el etíope, le compartió la palabra y lo bautizó. Vamos a ver más adelante esa historia. Vamos entonces ahora al capítulo 29 para entrar de lleno a este tema del bautismo. Les voy a leer algunas cosas aquí interesantes que dice la confesión. ¿Cuál es el enfoque? Vamos a contestar. La primera pregunta es ¿qué significa el bautismo? Y dice aquí la confesión, dice, ese enfoque es la persona bautizada. Aunque el bautismo ciertamente tiene un significado para el mundo y la iglesia, su significado original es para el que se bautiza. El que se bautiza tiene que entender el significado del bautismo. De lo contrario, se corre el chance, como me pasó a mí y les ha pasado a otros, de que nos han bautizado en el pasado y no sabíamos qué significaba el bautismo. A mí me pasó, me bautizaron cuando yo tenía como 11 años y yo no entendía lo que era el bautismo en agua, no entendía realmente, no entendía número uno lo que era el evangelio, mucho menos lo que era el bautismo en agua. Dice, esto es así porque el bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Hay un pacto visible que se está haciendo en el bautismo y se está testificando a una comunidad que está siendo de testigo o a una persona que está siendo de testigo, que esa persona está entrando de una manera pública a un pacto con Dios y Dios está entrando en un pacto con él. Eso es un pacto bilateral. Dice el comentario, los diversos ejemplos bíblicos de bautismo que tienen lugar en un contexto privado requieren este entendimiento de su significado. De eso se desprenden varias observaciones prácticas. Escuche esta parte. Dice, si bien hay otros casos en que el bautismo tuvo lugar en un contexto más público, vimos bautismos que se llevaron a cabo donde había mucha más gente, y si bien es conveniente que el bautismo tenga lugar ante la iglesia es ¿quién? Una comunidad de creyentes, ¿verdad? Eso sería lo ideal, donde ya existe una iglesia establecida, no es necesario que el bautismo se realice en la iglesia. En este sentido, no es como la cena del Señor. El bautismo es una ordenanza individual, mientras que la cena del Señor es una ordenanza colectiva. Una persona puede ser bautizada de una manera privada por otro creyente, depende del contexto. Pero la cena del Señor no se puede llevar a cabo así de manera privada. Yo no puedo privadamente yo mismo participar yo mismo de la cena, ¿no? Yo tengo que hacerlo en el contexto de una comunidad de fe donde todos estamos testificando al participar de la ordenanza que tenemos comunión unos con otros por medio de la fe en Cristo. ¿Así? No. A la casa de un feligres. Yeah. La celebran ahí con él. Correcto. Sí, le hacen los santos óleos y... Inclusive he visto situaciones que ni siquiera necesidad en calamidades extremas de una muerte próxima. Simplemente porque no puede ir o algo. Y van y se la llevan allá. Sí, porque le dan poderes salvadores. Recuérdese que en la misa, en la participación católica de la ordenanza de la Cena del Señor, no solamente el bautismo de infantes imparte gracia salvadora, sino que también el participar de la cena y tomar del pan y del vino también imparte gracia salvadora. Y las personas, como quien dice, todos los domingos reciben salvación. Por eso es que el lunes la pierden. Y tienen que nuevo el domingo volver a tomar la cena para volver a ganar la salvación. Ese es el sistema católico, hermano. Por eso es que ellos participan todos los domingos de la cena. Porque ahí entonces nuevamente están comiendo de Cristo y nuevamente pueden experimentar y sentir una seguridad de su salvación. Correcto, la transubstanciación donde el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo
y el vino se convierte literalmente en el pan en el cuerpo y la sangre, el vino en la sangre. ¿Okay? Por eso es que una de las herramientas que yo uso cuando evangelizo a un católico, una de las primeras preguntas que yo le hago es: ¿cuándo fue la última vez que tú participaste de la misa? No, yo hace tiempo que no voy. ¿Sabes que si tú te mueres hoy en día, si tú te mueres hoy de acuerdo al dogma católico, tú vas a aterrizar en el purgatorio o en el infierno? Y si vas a aterrizar en el purgatorio, asegúrate de que tengas muchos familiares con mucha plata, porque van a tener que pagar mucha plata para sacarte de ahí. Yeah. Yo no sabía eso, pues sí. Pregúntale a tu cura. Porque tú no vas donde tu sacerdote y le preguntas qué pasa cuando tú no participas de la misa el domingo y no comes de los elementos. No tienes seguridad de salvación. Pero como no conocen el dogma católico, porque son católicos de cartón, no saben ni qué es lo que creen. Pues yo siempre que me encuentro con uno de esos católicos testarudos, que me dice: no, yo soy católico, todos somos iguales. No, aguántate ahí. No todos somos iguales. Tú dices que eres católico. ¿Cuándo fue la última vez que tú te confesaste con el cura? No, yo no creo en eso. No tienes remisión de pecado. Si te mueres ahora mismo, te vas al infierno, donde está lo más probable tu abuelita y tu tía y todos los que creyeron igual que tú. No solamente son católicos, hasta romanos que creen. Ajá, yeah. Pero esto es en casos particulares. Yo no le caigo así a todos los católicos. ¿Okay? Hay algunos que yo los trato con mucha más paciencia, mucho más amor, pero hay algunos que ya me tienen hasta aquí con sus argumentos de que soy católico. Sí, pero vives como diablo. Pues te voy a dar duro. Por tradición. ¿Me entiendes? Ok. Dice el párrafo número 1. Espérese, déjeme continuar leyendo aquí lo que dice el comentario. Dice: muchos bautistas modernos han reaccionado de tal manera contra el sacramentalismo católico romano que resaltan que el bautismo es una señal para el mundo y la iglesia, pero se hace poco hincapié en su significado para el que es bautizado. ¿A qué me refiero? Esto yo lo viví, esto no solamente no pasa entre los bautistas, ¿ok? Los evangélicos protestantes se oponen tajantemente al bautismo de infante y dicen el bautismo de infante es una práctica no bíblica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que entonces luego bautizan a niños también. A los 6, 7, 8, 9, 10 años, cuando no tienen conocimiento del evangelio. No lo tienen, mis hermanos. Ahora, hay excepciones. Yo puedo decir que puede que lo más probable hay niños que a los 7, 8, 9 años de edad tienen una conciencia de lo que es el evangelio y Dios realmente ha hecho una obra de nuevo nacimiento en su vida, de que los hay, pero no es la excepción. Perdón, no son la mayoría, son la excepción. Entonces, uno de los problemas que hay dentro de muchas comunidades de fe, no importa de qué denominación, es eso. El pastor anuncia: vamos a tener clase de bautismo. Y cuando el pastor va a dar la clase de bautismo, tiene 15 niños ahí en las mesas. Y él los bautiza. Nos ganamos 15 niños para Cristo. Espérate, aguántate. Dale para atrás al cassette. Tú te sentaste con ellos individualmente a ver qué es lo que ellos entienden acerca del evangelio, de su naturaleza pecaminosa, de por qué necesitan arrepentirse. ¿Tú hablaste de eso con ellos? No. Pues eso sí, ¿por qué los bautizas? Para presentar unos números ante la denominación de que bautizamos a 70 y 68 de esos 70 eran niños. Pues estás igual que los católicos. Te convertiste en vez de ser un padre de una parroquia, pues eres un padre de una iglesia cristiana. Dice: esto no está de acuerdo con la enseñanza de la Escritura. Si bien el bautismo no salva, sí formaliza la salvación en una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. Es el cuerpo cuya alma es la fe. No nos atrevemos, por tanto, a adoptar la idea de que no tiene importancia. Como digo una cosa, digo la otra. Sabemos que el bautismo no salva, pero es importante para la fe pública. Es importante. Es un testimonio público de la obra interna que Dios ha hecho en el corazón. Por eso es que una persona que se niega a bautizarse diciendo que es creyente, yo tengo serias dudas acerca de esa profesión de fe. Y me ha tocado confrontar a varias personas
que afirman ser creyentes y no se han bautizado en agua. No es que estoy esperando el momento. ¿Y cuál es el momento? No, es que tengo que arreglar un montón de cosas en mi vida. Ah, no, tú no necesitas bautizarte. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, es lo que tú necesitas. Exacto. Y confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Ese es el problema, que tú quieres bautizarte sin primero haber sido salvo. Exacto, no. Vamos a bregar con tu salvación primero y luego te bautizamos. Por eso es que no quieres bautizarte, porque todavía ven el bautismo como algo que ofrece y que da salvación y que imparte salvación a la persona. Dice el párrafo número 1 del capítulo 29, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Novedad de vida es en una nueva vida. Vamos ahora a ver la evidencia bíblica que habla acerca de todo esto que sucede en el momento en que una persona es salva y lleva a cabo el bautismo como un testimonio o un simbolismo de lo que Dios ha hecho ya internamente en su corazón. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿Lo tenemos? Rubén, si lo puedes leer. Con Romanos 6, versículos 3 al 5. Alto y lento. 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta ahí. Así que aquí Pablo presenta varias cosas importantes para nuestro entendimiento de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y una de las cosas que él establece es que todos en Cristo, todos hemos sido bautizados en Cristo. Todos, hermanos. Es por medio del bautismo en que nosotros testificamos públicamente que ahora hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, porque antes no pertenecíamos al cuerpo de Cristo. Y esa palabra injertados es bien importante. ¿Cuántos de aquí tienen un conocimiento de plantas? ¿Cuántos de aquí han visto un injerto? ¿Qué es lo que pasa en el injerto? El árbol se le injerta, se corta un pedazo de la corteza y se le injerta otra naturaleza de otro árbol, de otra planta. ¿Y qué pasa? Luego que se hace el injerto. Empieza a tener una nueva vida de acuerdo a la naturaleza que fue injertada. Es correcto. Y da frutos. Exacto. Correcto. Obviamente tiene que dar frutos. Y da frutos, hermano. Y eso es exactamente lo que sucede en la salvación de una persona. Éramos pecadores, no nacidos de nuevo, muertos espiritualmente, y ahora hemos sido injertados en Cristo y ahora compartimos su naturaleza. Por eso es que podemos dar frutos espirituales, porque hemos sido injertados en Él. Y el bautismo es simplemente una representación visible de lo que ya hemos experimentado espiritualmente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Colosenses 2:12. Damos la bienvenida a Yamil. Colosenses 2:12. Isaac, si lo puedes leer. Colosenses 2:12.
con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Okay. Así que en el bautismo, mis hermanos, es bien importante comprender la realidad espiritual de lo que significa haber muerto con Cristo y a la misma vez haber nacido de nuevo con Cristo. Cuando una persona es sumergida en ese simbolismo de ser sumergido dentro de las aguas, aunque ya espiritualmente ya ha pasado esto, es un testimonio público de que esa persona ahora, su viejo hombre ha muerto con Cristo. Y ahora cuando es levantado de las aguas es una representación visible de lo que Dios ya ha hecho internamente, donde ahora es una nueva vida en Cristo. ¿Okay? Por eso es que se hace por inmersión. ¿Ok? Porque se está sumergiendo a la persona por completo. Y Pablo dice ahí en Colosenses 2:12 que eso es una representación de nuestra sepultura con Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Ahí damos testimonio público de que hemos muerto al pecado, de que hemos muerto con Cristo. Y cuando somos levantados, estamos testificando a la misma vez que ahora hemos sido levantados a vida en Cristo, pero no es el agua lo que hace eso. Es la obra interna que Dios ya hizo en el corazón por medio del nuevo nacimiento. No, ¿Okay? que haya sido hecho. Correcto. Vamos a Gálatas 3:27. Jimmy. Gálatas 3:27. ¿No? Sí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el bautismo estamos también representando que nuestras viejas vestiduras del pecado han sido abandonadas, han sido despojadas y que ahora nos hemos vestido de ropas nuevas en Cristo. Amén. Eso es todo lo que pasa, hermano, o todo lo que simboliza el acto del bautismo. Vamos a Marcos 1:4. Marcos 1:4. Alex. Y luego Yamil, Hechos 22:16. Pero Alex, lee Marcos 1:4. Uh-huh. Amén. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Uh-huh. Okay. Pero para entender ese versículo, una de las leyes de hermenéutica es que hay que entender el contexto o leer el contexto. Y el versículo 2 y 3, bueno, desde el versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es ese mensajero que iba a preparar el camino? Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que, ¿qué era lo que predicaba Juan? Arrepentimiento, pero específicamente, ¿qué era lo que predicaba? La venida del... El Mesías, lo que Isaías había profetizado, eso era lo que Juan predicaba. El Mesías está pronto por llegar. Ustedes necesitan reconocerlo a él, al Mesías, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, y la evidencia pública de que ustedes han reconocido o van a reconocer ese Mesías es que se han bautizado en las aguas. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Eso obviamente para un judío, hermanos, era problemático. No por el mero hecho de meterse en las aguas, porque ellos tenían unas ceremonias de purificación antes de entrar al templo, donde ellos tenían que limpiarse, qué sé yo cuántas veces, meterse en esas piscinas que había antes de poder entrar a presentar sus sacrificios ante el sacerdote.
pero ahora ellos están no yendo a esas piscinas a lavarse ni a meterse dentro del agua y a purificarse, están yendo ahora fuera de Jerusalén a bautizarse en las aguas del río Jordán, que no es no son las aguas de las playas del Caribe. Es un río sucio, hermano. En esencia lo que Juan está explicando es que ahora, cuando el Mesías venga, ahora la inmersión y la purificación la va a hacer Él. Es correcto, es correcto. Él representa la palabra, ¿no? Es correcto. Y fíjense, un detalle muy interesante. Juan bautizaba en el río Jordán, ¿verdad? ¿Quién más fue bautizado o sumergido en el Antiguo Testamento en el río Jordán? ¿Si se acuerdan? Naamán fue también sumergido en el río Jordán. No, que yo no me voy a bañar ahí. Pues, si no te bañas, no hay curación de lepra. ¿Qué es el pecado, hermanos? Es una lepra, la lepra del pecado. Y Juan estaba bautizando en el mismo lugar donde Naamán se bautizó. Inconcebible para un judío, hermano, purificarse ahí porque no eran aguas puras. Las aguas puras estaban allá en el templo. Eso es otro dato, tal vez cultural, histórico, para que usted luego... Una pildorita ahí. Yamil, Hechos 22, 16, ¿qué dice? ¿Lo tenemos todo el mundo? Sí. Ok. Hechos 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Correcto. Así que la invocación de quién, la invocación de Jesús es la que trae ¿qué? Trae el perdón, no es el agua, mis hermanos, es la invocación de Jesús. Es en el nombre de Jesús donde hay perdón de pecados. El agua es simplemente una representación externa y visible de la limpieza interna que la persona recibe cuando invoca el nombre del Señor para salvación. Vamos a contestar esta pregunta de qué significa el bautismo para la persona bautizada. Dice aquí el comentario, dice, el bautismo expresa simplemente el contenido verbal del evangelio en forma no verbal. Porque el bautismo en agua es un acto no verbal, pero es una representación de lo verbal que ya se ha hecho. La confesión resalta tres facetas en el significado del bautismo. Escucha estas tres facetas que se manifiestan en el bautismo. Número uno, unión con Cristo. Por medio del bautismo, hermanos, estamos representando que ahora somos uno con Cristo. Hemos sido unidos con Cristo. Por eso es que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. El bautismo también comunica la idea de unión o identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros. Por eso es que Jesús no solamente es Salvador, sino que también es Señor. Y mucha gente quiere al Jesús Salvador, pero no quiere al Jesús Señor. Esto es los dos por uno. No puedes tener a uno o al otro. Y el someterse bajo ese liderazgo de Cristo, dice el comentario, que imparte remisión de pecados. El bautismo como lavamiento con agua simboliza este perdón y purificación moral de nuestro corazón. Dice, el bautismo comunica la idea de unión o identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros, que imparte remisión de pecados, en este caso Cristo. El bautismo como lavamiento con agua simboliza este perdón y purificación moral de nuestro pecado, de nuestro corazón. Sigue diciendo aquí el comentario, dice, ¿qué dice el bautismo a la persona bautizada y acerca del bautismo? Miren lo que Sam Waldron comenta. Esto es lo que el bautismo dice a la persona que se está bautizando. Esto es lo que el bautismo le comunica a la persona que se está bautizando.
y dice que él o ella está unida a Cristo, está perdonado y tiene un corazón limpio. Así, cuando los infantes son bautizados, según el dogma católico, se proclama a ellos y acerca de ellos que están unidos a Cristo, están perdonados y tienen corazones puros. El dogma católico, cuando le salpique el agua al niño, está haciendo esa afirmación. Si bien muchos paidobautistas, luego vamos a hablar acerca de la diferencia entre paidobautista y credobautista, nosotros somos credobautistas, vamos a ver por qué. Dice el comentario, si bien muchos paidobautistas se horrorizarían por tal implicación, solo esta implicación es consecuente con el significado bíblico del bautismo. Esta implicación debería impedir que tales hermanos practicaran el bautismo infantil. Los paidobautistas no son lo mismo que los católicos romanos. ¿Okay? Un pastor luterano, presbiteriano, episcopal y anglicano o congregacionalista no cree lo que la Iglesia Católica afirma acerca de lo que pasa cuando un niño es bautizado. En el dogma católico se practica el bautismo regeneracional, que significa que en el momento en que ese cura le salpique el agua de aspersión al niño, en ese momento el niño nace de nuevo. Se le da gracia salvadora, es salvo en esos momentos. Por eso es que todos los católicos cuando se mueren, ¿se van para dónde? Porque fueron salvos por medio del sacramento del bautismo de infantes. Los paidobautistas no creen eso, pero sin embargo hacen la misma práctica. Y vamos a ver su razonamiento del por qué hacen esa misma práctica. Ellos no creen que ese niño nace de nuevo cuando ellos practican el bautismo de infante, pero teológicamente ellos ponen al niño ahora como parte del pacto de Dios por el mero hecho de venir de padres cristianos. Y ahora ese niño entra en el pacto de Dios por medio de esa práctica del bautismo de infante. Y luego vamos a ver la conexión que ellos hacen entre la circuncisión que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento y ellos ven entonces el bautismo de infantes como una extensión de la circuncisión que se hacía en el Antiguo Testamento cuando los niños nacían. Y yo siempre le digo a un presbiteriano cuando tengo la oportunidad de dialogar con esto, le digo, oye, entonces los niños que nacen de padres cristianos, por medio del bautismo de infantes, ellos ahora son introducidos a la comunión del pacto con Dios porque sus padres son cristianos, ¿verdad? Y eso es simbólico, lo que ustedes hacen es simbólico de la circuncisión que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hago esa pregunta y quiero asegurarme de que eso es lo que la persona afirma. Sí, eso es lo que nosotros creemos. Okay. ¿Y qué pasa con las niñas? Porque solamente los niños recibían la circuncisión en el antiguo pacto. Las niñas no lo recibían. Entonces, ¿cómo ustedes incluyen entonces a las niñas bajo esa manera de pensar cuando las niñas no recibían la circuncisión en el Antiguo Testamento? Y ahí empieza humo a salir de las cabezas. Luego hay otros argumentos que yo también les comparto y les presento. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Seguro, Rubén? Ok. Si tienen alguna duda, hermano, si yo dije algo, usted, Pastor Jorge, no sé de qué usted está hablando, déjeme saber. Esa última conferencia ha sido separada con católicos. No, lo que pasa es que yo he venido estudiando, reforzando mucho. ¿Sí? He venido leyendo mucho porque es que me encuentro con muchos católicos por aquí, hermano. Miren, yo estoy discipulando a 3 personas que vienen de ese contexto. Vienen de ese contexto. Y uno tiene que ir refrescándose, hermano. Bien, yo he tenido que irme a revisar los libros del Vaticano para corroborar qué es lo que ellos creen. Para no estar diciendo disparate cuando ellos me hacen preguntas, ¿me entiendes? ¿Ah? Cada cierto tiempo hacen revisiones, pero
Ok, así que esas son las facetas del significado del bautismo. Y dice aquí el comentario, dice, antes de completar este examen del significado espiritual del bautismo, debemos hacernos una pregunta final. ¿Simboliza el bautismo no solo las bendiciones del Evangelio, sino también nuestra respuesta salvadora al Evangelio? Esto es importante, hermano, porque el bautismo en agua se lleva a cabo porque la persona está respondiendo al mensaje del Evangelio. ¿Me está entendiendo? Una persona que no ha respondido con arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio no tiene ningún business whatsoever bautizándose o no debe confiar en que por medio de esa ceremonia del bautismo eso le garantiza algún tipo de salvación. Tiene que haber una respuesta del hombre en arrepentimiento y fe para que entonces esa ceremonia, esa ordenanza que se lleva a cabo del bautismo en agua tenga realmente el significado correcto. Dice aquí un comentarista, dice Williamson, representando a otros paedobautistas, que son los cristianos que bautizan niños, dice no. La razón para esta respuesta es, desde luego, que el bautismo infantil no puede simbolizar la respuesta salvadora del infante al evangelio, porque es que el infante no está en capacidad de responder al mensaje del evangelio cuando tiene meses, o tiene 1 año, o tiene 2 años. No hay una respuesta, hermanos, por parte de ese niño al mensaje del evangelio. ¿Quiénes están tomando la decisión por él? Los padres. Sin embargo, es la enseñanza de la Escritura que el bautismo simboliza una respuesta salvadora al evangelio. El bautismo simboliza la aceptación de las demandas del evangelio. Por tanto, bautizar a los que no profesan tal respuesta es erróneo y tiende a dejar impresiones contrarias al evangelio. ¿Qué impresiones contrarias usted cree que puede dejar esta práctica en una persona que ha participado de ella involuntariamente? ¿Qué impresiones contrarias? ¿Qué consecuencias? Que no importa cómo viva, es como tener un seguro. Ajá. Que no importa cómo viva, como se me garantiza la salvación. Correcto. Provee una falsa seguridad. Una falsa seguridad de que yo fui bautizado de niño y pues por eso es que la mayoría de los católicos viven como diablos. No tienen ningún problema en vivir en el pecado. No tienen ningún problema. Y con cara feliz, yo soy cristiano y voy para el cielo. Sí, aquí al cielo de la boca. Aquí. Más allá arriba no va. Y si va es para ser juzgado y ser lanzado directamente al infierno. Exacto. Así que este tema es controversial, mis hermanos. O sea, yo trato de encontrar temas no controversiales en esta confesión y se me está haciendo difícil. Todas estas doctrinas son doctrinas controversiales porque hay mucha falsa doctrina acerca de esto. Hay mucha falsa enseñanza. Dice el párrafo número 2 de ahí del capítulo 29. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. ¿Cuál es el patrón del Nuevo Testamento? El Evangelio se predica, las personas responden con arrepentimiento y fe y son bautizados. No es al revés. No es que te bautizas y luego en algún momento a lo mejor muestras fe y arrepentimiento. No. Primero hay predicación del Evangelio, hay fe y arrepentimiento y luego está el bautismo en agua. Esos son los candidatos. Eso responde a la pregunta de quiénes se pueden bautizar. Pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿Quiénes son los sujetos que se pueden bautizar? Bueno, los que se han arrepentido y que han puesto su fe en Cristo y obediencia a Él. Son los únicos sujetos adecuados a esta ordenanza. Y ahí obviamente la confesión provee ahí como 15 pasajes bíblicos que básicamente muestran, hermanos, quiénes son los que se bautizan. Eso es lo que todos esos versículos bíblicos presentan.
son personas creyentes. Pueden ser jóvenes, inclusive pueden llegar a ser niños, pero tienen que cumplir ese requisito. Tienen que ellos estar conscientes de la profesión que están haciendo en Cristo Jesús y de lo que eso significa e implica para sus vidas. Si no te lo saben responder, por más que sean nuestros hijos y nosotros los hayamos criado en el contexto de la iglesia, nosotros como padres debemos asegurarnos de que nuestros niños entiendan, o sea, si ellos han hecho una profesión de fe, ellos entiendan lo que eso significa a su nivel, pero que lo entiendan la implicación de eso, porque de lo contrario, hermano, pues vamos a bautizar vamos a meter un diablo seco, lo vamos a sacar mojado, eso es todo lo que vamos a hacer. No realmente, entonces los engañamos. Los engañamos porque los hacemos creer algo que no son. Y luego en el futuro viven unas vidas todas alocadas. ¿Y en qué se aseguran? No, yo soy cristiano, yo estoy seguro en Cristo porque yo me bauticé cuando tenía 13 años de edad. Sí, pero has vivido 40 años como tu papá el diablo. ¿Ok? Párrafo número 3. Dice, el elemento exterior, esa palabra es importante, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, hay personas que son bien tercas, pero bien tercas. ¿Quién fue el que dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso no lo dijo ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Eso lo dijo el mismo Cristo antes de ascender a los cielos. Él mismo fue el que instituyó la fórmula, no fue más nadie. Ay, hermano Jorge, pero en el libro de los Hechos nosotros vemos que los apóstoles solamente bautizaban utilizando el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero eso no es una desobediencia al mandato bíblico expresado por Cristo a los mismos apóstoles, porque Pedro estaba ahí cuando se le dio la gran comisión. Lo que pasa es, hermano, que solamente un poquito de entendimiento, contexto judío, ayuda a entender. Cuando un judío se bautizaba en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que estaba reconociendo? Que Jesús era Dios. ¿Me entiendes? Y que ese Dios existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no está llevándole la contraria a Jesús al llevar a cabo el bautismo solamente en el nombre de Jesús, como vemos en el libro de los Hechos. No. Es que un judío bautizarse en el nombre de Jesús está reconociendo que Jesús es Dios y que es parte de más de uno. Y se estaba jugando la vida, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, así es como nosotros podemos interpretar la Biblia correctamente. Y cuando digo aquí que hay personas tercas, es porque a nosotros, alrededor de nosotros, tenemos varias iglesias de Jesús solo, donde ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús y ellos niegan la Trinidad, mis hermanos. Ellos no reconocen el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hacen unas maromas hermenéuticas, pero impresionantes, a la hora de querer interpretar Mateo 28, versículo 19 al 20. ¿Qué ibas a decir, Rubén? ¿No? No, pero también digo, porque también los judíos creo que por reconocer también que Jesús era el Mesías. Ajá. También, sí, claro. Pero reconocer que Jesús era el Mesías implica que ese Mesías era Dios. Exacto. Yeah. ¿Qué ibas a decir, Jimmy? ¿Ibas a decir algo? Sí. Ok. Se agarran del primer discurso de Pedro. Cuando al terminar el primer discurso le dijeron, varones hermanos, ¿y ahora ¿Qué haremos? Sí. Versículo 37, si no me equivoco. De Hechos 2. Exacto. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y de ahí se agarra, ¿me entiendes? Pero hermano, una de las leyes de hermenéutica, ¿cuál es? Que uno no puede armar una doctrina de un texto bíblico. Uno necesita todo el consejo de la palabra de Dios para poder hacerlo. ¿Ok? Bueno, tienen que ser bien tercos porque a Esteban eso fue lo que le costó la vida. Ajá.
por eso lo mataron. Bien. Y él trae toda la enseñanza de cómo Cristo fue prometido desde Abraham. Ujú. Y eso le costó la vida, es reconocer que Cristo era ese Dios Correcto. encarnado. Bien, bien. Tiene que ser bien terco para Ujú. entender la parte del bautismo. Correcto. También, hermano, digamos, va metiendo un poco en el tema, también, pues cuando Jesús le dice, Dios habla cuando se bautiza Jesús, va, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, va. Ajá. O sea, bueno, yo vi un video que dice que, o sea, como quien dice que Jesús es un ventríloco, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Una voz que bajó del cielo. Claro. Jesús está acá y la voz viene del cielo. Bien. Y en Juan 17, ¿con quién está hablando Jesús si él mismo es el Padre? ¿Con quién está hablando él? ¿Ah? Cuando es crucificado, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Me entiendes? Para eso se necesita tener todo el consejo bíblico para poder interpretar la Biblia correctamente, hermano. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Que siempre me da, no sé cómo, es difícil entender. Ajá. En Marcos 1, cuando Juan el Bautista le dice, yo la verdad os bautizo con agua, Marcos 1, ¿qué? 1:8. Ok. Ay, qué bueno que llegaste a ese pasaje. Dale. Marcos 1:8. Le dice, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ujú. Yo no, o sea, lo que yo no entiendo es que en ese momento, o sea, el contexto es que Jesús todavía no había cumplido todavía no había sido crucificado Ujú. y muerto por pecado. Correcto. Entonces, lo que está diciendo es, arrepiéntanse, tengan fe En el Mesías, ajá. y bautícense como señal De su fe en Cristo, en el Mesías. Correcto. Pero, y aquí en Hechos 2, cuando Pedro le dice en el 38, Voy por ahí. Hechos 2:38. Ajá. ¿dónde está ahí el contexto? Es lo que no entiendo. Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ujú. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están aquí. Ujú. Entonces, no sé, yo entiendo que cuando uno viene de arrepentimiento y fe en Jesucristo como Salvador, cuando Él nos otorga la fe salvadora, y Él nos bautiza con el Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente porque el Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración y de nuevo nacimiento en el creyente. No sé por qué el orden, la forma que Él dijo, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Pero era porque hacían inmediatamente, Sí, por eso, sí, correcto. porque en ese momento En ese mismo momento ellos se bautizaron. respondían, El Evangelio fue predicado. Ellos respondieron por la obra interna que el Espíritu Santo está haciendo en sus corazones, ¿me entiende? Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro les está diciendo una afirmación. ¿Ustedes quieren ser salvos? Esto es lo que tienen que hacer para ser salvos. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesucristo. Y en el momento en que ustedes crean en Jesucristo, la evidencia pública de que ustedes han creído en Jesucristo es que se van a bautizar en las aguas. Pero teológicamente, en el momento en que ellos creyeron y se arrepintieron, en ese momento ya ellos habían recibido el don del Espíritu Santo en su vida, porque eso es, de hecho, la persona no puede creer y arrepentirse si no es por medio de la obra del Espíritu Santo internamente. Ahora, volviendo a Marcos 1:4, es bien importante entender algo, Isaac. 1:8. Es bien importante entender lo siguiente. El Espíritu Santo hasta ese entonces todavía no moraba en ningún creyente. Porque Cristo mismo dijo, yo me tengo que ir para entonces enviarles al Consolador. ¿Ok? Entonces, en el contexto que Juan está hablando, Juan les está diciendo a este grupo de personas, el Mesías ha de llegar,
¿ok? El prometido ha de llegar. Bautícese cada uno para el perdón de pecado porque ha puesto su fe en ese Mesías que ha de venir. Yo los estoy bautizando en agua para perdón de pecados, pero un día ustedes van a ser bautizados por medio del Espíritu Santo y vemos el cumplimiento de esa promesa en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Y esa misma promesa Cristo la confirma. ¿Ok? Ahora, hay otro pasaje que habla acerca de ese mismo bautismo, donde dice, y yo os bautizaré, y dice, y él os bautizará con Espíritu Santo, coma y fuego. ¿Ok? Y luego cuando nosotros vemos el contexto de ese pasaje, vemos que Cristo está hablando, Juan está hablando de juicio. Y está hablando del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le pasa a la cizaña? La cizaña es quemada. En ese mismo pasaje donde él está diciendo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En la multitud a la que Juan Bautista le está predicando eso en ese momento, habían fariseos incrédulos y habían creyentes seguidores de Juan el Bautista y de su mensaje. ¿Quiénes iban a ser bautizados con el Espíritu Santo? Los creyentes. ¿Quiénes entonces, por lo menos en la Biblia, el fuego siempre ha sido símbolo de qué? De juicio. Y el contexto lo confirma porque en el contexto, ¿qué es lo que le pasa a la cizaña? Es cortada y echada en el fuego para ser hollada. Bueno, cuando la Biblia habla ahí en ese pasaje de que el Espíritu Santo, dice hablando de Cristo, que los bautizará con Espíritu Santo y luego y fuego, ese fuego está hablando del juicio que caería sobre aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Y el contexto lo confirma por la enseñanza del trigo y la cizaña. ¿Ok? Vamos entonces a... ¿Dónde me quedé? Párrafo número 4. Este es el método del bautismo. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Y nosotros vamos a ver en todos los ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento, en los ceremonias de purificación, y luego en el Nuevo Testamento, vamos a ver que la manera en que se llevaba a cabo era por medio de la inmersión, mis hermanos. No es por aspersión, no es por rociar agua, es por medio de la inmersión. El sumergir a una persona en las aguas es el método que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y si usted lee el libro de los Hechos, ahí está toda la evidencia, cada una de las evidencias bíblicas de las que personas fueron sumergidas, inmersas en el agua. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Esto responde a la pregunta número 3. Que la pregunta número 3 es, ¿Cómo se debe llevar a cabo? ¿cómo se debe llevar a cabo? El elemento fundamental es el agua y Es correcto, el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. así mismo es. Sí, mira. El texto no provee todos los detalles de su bautismo, pero sí dice que fue bautizado. Hechos capítulo... Yo no me recuerdo qué pasajes estaban la iglesia menonita que ellos decían de dos formas, la sumergía y a unos Les rociaban y usaban un pasaje, no sé si era ese. No sé. No estoy seguro, pero Pero adultos les solo ok, y eso no sabía hacer la evidencia bíblica, ¿no? claro, No sé dónde. no sé. Mire, hermano, una de las grandes desobediencias de la Iglesia Católica ha sido la Gran Comisión. Ha sido la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguna vez ustedes han sido invitados a un culto católico donde hayan bautizado a un adulto? Y a los que no nacen en la fe cristiana o la fe católica, ¿cómo ellos llevan a cabo la Gran Comisión? A una persona que viene en un contexto, qué sé yo, budista o musulmán o hindú, ¿cómo ellos llevan a cabo el mandato de la Gran Comisión? No lo llevan a cabo, mis hermanos.
No, ellos no bautizan adultos. O corríjanme. Los de ustedes, los que eran monaguillos. ¿Alguno de ustedes participó de un culto, de una misa donde bautizaran a algún adulto? No. ¿Ah? No llevan a cabo la gran comisión, hermanos. Están en total desobediencia al mandato bíblico. La persona me bautizaba como máximo como a un teenager, pero allá un adulto. No, No. claro. Eso es una clara desobediencia al mandato bíblico, hermano. Claro, porque si ellos comienzan a hacer eso, se le cae todo su sistema. Porque le voy a decir algo, los bautismos de infantes no son gratis. Eso hay toda una fiesta preparada. Eso es todo un evento. Y hay una ofrendita por debajo de la mesa que le dan al cura. Porque hay algunos que son bien infelices y desgraciados y públicamente dicen, sí, 600 pesos el bautismo. Pero hay otros que no lo dicen, pero por debajo de la mesa aceptan la ofrendita. Bien. La grasita en la mano. La grasita en la mano para llevar a cabo el bautismo de infante. Vieron que en la puerta de la parroquia, en el despacho parroquial, tienen la tarifa. Las cuotas. Públicamente las tienen. Así que yo no estoy mintiendo. ¿Verdad que no? Ok. Ay, ay, ay. Pero mucho de eso, pero cuando se va al punto original, es porque muchos hacen eso, muchos padres van por esos procedimientos por ignorancia, Claro. que ni siquiera entienden el dogma católico enseña que es la salvación. Bueno, el cura católico sí lo sabe. Pero los padres a veces No. por tradición No prestan atención ni a sus catecismos ni a nada. No leen. Correcto. Sí de sencillo. Las iglesias evangélicas, a veces también lo mismo cuando algunos padres no entienden qué significa presentar a sus niñas. Ujú. Claro. Creen que es también Sí, yo me he metido en calenturas por eso. Yo he tenido, hermano, miren, como unas 6 personas en los últimos 3 años que me han preguntado para que yo les presente a los niños. Y de los 6 casos, 5 de ellos, o 5 y medio, o 5 y 7 octavos, son no creyentes, ¿ok? 5 y medio son no creyentes. Y yo le digo, ¿y por qué tú quieres presentar al niño? No, porque pues porque queremos una ceremonia bonita, sí, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes alcanzar con eso? ¿O qué es lo que tú entiendes que eso le otorga al niño o les otorga a ustedes? ¿No saben? No, pues fíjate, nunca me había puesto a pensar en eso. Ah, bueno, pues como no te tomaste la delicadeza de pensar en eso, yo te voy a ayudar a pensar en eso. Y ahí se la suelto. Y obviamente quedo como el verdugo. Sí. A mí me han dicho, usted no tiene amor. Y le digo, miren, la presentación de niños, nosotros lo único que encontramos en el Nuevo Testamento es que los padres traían a los niños y que era lo que Jesús hacía. Dice el texto que Jesús les ponía las manos y oraba por ellos. Eso era todo lo que él hacía, ¿me entiendes? Los padres traen a los niños porque pues reconocían tal vez a Jesús. A lo mejor algunos los reconocían como el Mesías prometido, otros a lo mejor como un buen profeta o un buen maestro, pero Jesús no los bautizó. Jesús dice que imponía las manos y oraba por ellos, pero eso no era garantía de salvación. Simplemente era Cristo mostrando gracia común hacia los pecadores. ¿Me entiendes? Entonces hay padres, aún dentro de la iglesia evangélica, que piensan porque hacen una presentación de niños, a la cual yo no me opongo, si son creyentes los padres, pero si no son creyentes, o por lo menos uno de ellos tiene que ser creyente. Uno de ellos tiene que ser creyente. Podemos orar por el niño de la misma manera en que Cristo lo hizo. Pero yo le dejo saber a los padres, esto ni te da salvación a ti, ni le da salvación a él. Quiero que esté claro. Ahora, aquí tú eres más responsable que el niño. Porque tú estás presentando y dando un testimonio público de que tú te estás comprometiendo públicamente a criar a ese niño en el temor del Señor. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Ahí es cuando se trancan, ¿entiendes? Yo no sabía que eso era lo que significaba. ¿Qué tú creías que significaba? ¿Que tú me ves cara a mí de cura católico? Yo no soy cura católico.
No. Antes de hablar del niño, vamos a hablar de ti. ¿Qué es el evangelio? Yo no vine para eso. Yo no, así me dijo uno. Así me dijo uno, Yamil. Yo no vine para eso. Así me dijo uno. Yo no quiero que usted me sermonee ahora. Ah, bueno, pues lo siento, no hay nada. No hay nada. ¿Ah? Pero eso puede ser también una mala interpretación del versículo bíblico, que es bien famoso. Dejad a los niños venir de mí. Eso no es garantía de salvación de nadie. Que cuando ven así, Es correcto. con su Yeah. veneno, Yeah. Es correcto. No está diciendo que todos los niños entran al reino de los cielos. Está hablando de la actitud. pero siempre por conveniencia. Vamos a comparar la actitud de la multitud y de los discípulos en comparación con los niños cuando está pasando eso. ¿Me entiendes? La multitud quería matar a Jesús. Y los discípulos les fastidiaba que los niños se reunieran alrededor de Jesús. Saca para allá. ¿Me entiendes? Y Jesús le dice, el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Está hablando de la actitud, ¿me entiendes? De esa disponibilidad de los niños de responder con cariño y con bondad y de una manera sensible. Pero eso no significa que de ese texto yo voy a agarrarlo y voy a decir, no, pues ahí Cristo está diciendo que todos los niños son salvos, porque eso es universalismo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para luego entonces, en unas semanas, comenzar el tema de la Cena del Señor. Disculpa. Sí. Si puedes explicar de nuevo lo de que dijiste que sigue explicar luego lo de la diferencia entre el bautismo regeneracional, Oh, sí. los paedobautistas y los prebautistas, que se va a tocar al final. Correcto. Ok. Comienzo. El argumento paedobautista presupone lógicamente no solo la unidad, sino también la identidad del bautismo en el nuevo pacto y la circuncisión en el antiguo pacto. Okay. Los paedobautistas básicamente afirman que cuando, de la misma manera que en el Antiguo Testamento, los hijos del pueblo de Israel entraban al pacto de Dios por medio de la circuncisión, que se llevaba a cabo a los 8 días del niño haber nacido, ellos entienden que ahora en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, era por medio de la circuncisión que tú entrabas al pacto. ¿Okay? Ahora ellos entienden que en el nuevo pacto es por medio del bautismo que tú entras al nuevo pacto. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma manera que en el antiguo pacto los padres circuncidaban a sus hijos a los 8 días de nacido, los paedobautistas sostienen que para que ahora ese niño pueda entrar al pacto del nuevo pacto, tiene que ser bautizado, porque ellos ¿cuál es la palabra correcta? Ellos toman el bautismo en agua como sinónimo de la circuncisión. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los paedobautistas y los credobautistas. Basado en eso mismo, en una interpretación del antiguo pacto con el nuevo pacto. No es basado en ninguna evidencia bíblica donde veamos el bautismo de infantes. Es simplemente la manera en que ellos entienden el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, los niños entraban al pacto por medio de la circuncisión. ¿Ok? Bajo el nuevo pacto, los niños entran al nuevo pacto por medio del bautismo. Más de lo mismo. ¿Ah? Más de lo mismo. Correcto. Nosotros somos credobautistas. Credo viene de creencia, de una afirmación doctrinal. Nosotros somos credobautistas en el sentido de que nosotros nos bautizamos porque hemos creído en el mensaje del Evangelio. Le estoy dando 6 meses de seminario en 30 segundos. Eso es lo que significa la diferencia entre los paedobautistas y los credobautistas. Entonces, ahí hay un problema porque en Levítico 12:3 habla de las leyes de purificación cuando la mujer da luz. ¿Qué presenta si es una niña? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Qué presenta si es un varón? ¿Cuánto tiempo va a estar? Cuando Jesucristo en Lucas es presentado, los padres están cumpliendo como judíos con la ley de Moisés. Sí. Por eso Cristo
Cristo es presentado. Correcto. Y por eso María da una ofrenda. Ujú. Dentro de esa ley ceremonial que no había sido abrogada porque Cristo no había muerto. Correcto. Entonces el problema de eso sería que tú estás asegurando la salvación de alguien por el viejo pacto, entonces la sangre de Cristo queda nula. Ujú. Porque tú estás cogiendo algo que era la ley ceremonial, no la moral, y la estás aplicando a gentiles. Ujú. Y para eso entonces está todo el libro de Hebreos que dice que ya eso pasó en Cristo. Correcto. Entonces eso presenta un peor problema Ujú. Yeah. teológico. Ujú. Porque como tú pasas algo que es de los judíos Ujú. a los gentiles, cuando Pablo y los apóstoles se tuvieron que oponer a todas esas prácticas. Claro. Ese es el hecho de las cartas. Ujú. De que los Yeah. gentiles no cumplieran con una ley ceremonial, que nada ya servía, porque Cristo, eso era la sombra, Correcto. esa era la sombra de Cristo. Correcto. Ahora, un detalle muy importante, mis hermanos. Esto solo aplica, los paidobautistas aplica a los niños de los creyentes. Porque ellos sí bautizan adultos. O sea, las personas que son adultas y creen en el mensaje del evangelio, ellos los bautizan si no han sido bautizados de infantes bajo ellos. Si tú fuiste bautizado en la iglesia católica de infantes, ellos te van a practicar el bautismo de inmersión ahora de adulto. Esto específicamente del bautismo de infantes solamente aplica a los hijos de los creyentes. ¿Me está entendiendo? O sea que si Jaimito era un budista y llega a una iglesia presbiteriana y cree en el mensaje del evangelio, ellos lo van a bautizar en agua. ¿Ok? El problema es a los niños que tenga Jaimito con Raquel. Esos niños, ellos los van a bautizar en agua porque ellos entienden que esa es la manera en que esos niños quedan cubiertos bajo el nuevo pacto. Entonces la salvación sería, ¿la están pasando genéticamente? No. En los paidobautistas es una contradicción porque ellos hacen una cosa y dicen otra. Ellos bautizan a los niños de los creyentes, pero ellos sí indican de que en un momento dado ese niño tiene que hacer una profesión de fe pública. Como lo hace una persona que no viene de ese contexto, tiene que hacer una profesión pública también de fe en Cristo Jesús, pero ya ha sido bautizado. Bueno, yo lo sé. Entonces, ¿para qué tiene esa cobertura de bautismo que de nada le sirve? Correcto. Sería como una indulgencia en un papel. Por eso, Sería la misma cosa. yo soy bautista. ¿Entiendes? El reclamo hágaselo a ellos, pero es verdad lo que estás diciendo. Es que no puede, ¿sabes por qué no puede hacer ese reclamo? Ujú. Es la primera vez que he escuchado algo así de absurdo. Yo lo sé. Con mis cosas absurdas me han bastado, ¿entiendes? Yeah. Ahora añadirle cosas absurdas a otras personas. Pues la mía me basta una sola para meditar en ella. ¿Entiendes? Hay un debate de John MacArthur y R.C. Sproul. Sí, Así no me lo pierdo. sí. MacArthur le comió los dulces. Esa es la verdad. En ese debate. Yo le doy muchas cosas a R.C. Sproul en ese sentido, pero pues ahí yo no. Ahí se ve la humanidad de alguien. Bien. Aunque sea ciego de sangre, puede estar en normal. Sigo diciendo, Yamil. Mira, dice, admitimos que existe un cierto paralelismo o relación entre la circuncisión y el bautismo. Los paidobautistas van mucho más lejos. Equiparan o identifican ambos. Por ejemplo, el escritor y teólogo A.A. Hodge observa y él dice, la iglesia del Antiguo Testamento es la misma que la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Yo estoy de acuerdo con esa profesión. O sea, yo no soy de los que cree en dos pueblos. El pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra. No, yo creo que a través de toda la historia de redención ha existido un solo pueblo. Que ahora hay gentiles que pertenecen a ese pueblo, eso es otra cosa, pero sigue siendo un solo pueblo. Ok. La iglesia del Antiguo Testamento es la misma que la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, como la circuncisión significaba y ligaba a exactamente lo mismo que el bautismo, y puesto que el bautismo ha ocupado exactamente el lugar de la circuncisión, ahí es donde yo estoy en desacuerdo. El bautismo en agua no es igual a la circuncisión, ¿ok? Porque la circuncisión solamente se le hacía a los hombres. Y las mujeres entonces, ¿cómo entran al nuevo pacto? ¿Cómo entran? Bueno, ellos dicen que por medio del bautismo, sí, pero es que en el Antiguo Testamento no se le practicaba la circuncisión a las mujeres.
Y él sigue diciendo, se deduce que la calidad de miembros de la iglesia, que la calidad de miembros de iglesia de los hijos de los profesantes debe ser reconocida ahora como lo era entonces y que estos deben ser bautizados. Esa es la lógica del paidobautismo. Como los niños eran circuncidados bajo el viejo pacto, los niños ahora son bautizados bajo el nuevo pacto. Berkhoff, que es otro teólogo, habla del bautismo como que sustituye a la circuncisión. Eso es otra postura en este aspecto. Y hay una pregunta. ¿Es correcto equiparar el antiguo pacto y el nuevo pacto, la circuncisión y el bautismo? Sam Waldron presenta aquí una serie de argumentos bíblicos acerca de las diferencias. Y él dice, existen ciertas diferencias obvias entre la circuncisión y el bautismo. Vamos a dejar a un lado el hecho de que el rito externo es claramente diferente. Vamos a empezar por ahí. O sea, el rito nada más es muy distinto. La circuncisión y el bautismo en agua son dos ritos totalmente distintos. Uno involucraba sangre, otro involucra agua. Los sujetos de las ordenanzas son diferentes. ¿Por qué? Porque solo los varones eran circuncidados. Sin embargo, tanto los varones como las mujeres son bautizadas en el nuevo pacto. ¿Ok? Así que ya vemos hay una diferencia no solamente en el rito, sino también en los que practican o son partícipes de esa ceremonia. El pasaje clásico sobre la relación del antiguo pacto con el nuevo pacto no resalta su identidad ni aún su similitud, sino su diferencia. Si el nuevo pacto no es idéntico al antiguo pacto, ¿cómo puede decirse que el bautismo sea idéntico a la circuncisión? Además, la adopción del antiguo pacto no equivale a la adopción del nuevo pacto. La misma palabra griega que se utiliza en Romanos 9:14 y 8:16. La diferencia específica entre el antiguo pacto y el nuevo pacto prohíbe la continuación de los miembros infantiles en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, cada persona tiene que individualmente poner su profesión, o sea, poner su fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados. En el Antiguo Testamento, la circuncisión le era aplicada al niño, así tuviera conocimiento del sistema sacrificial, de cómo era que sus pecados eran perdonados. El niño no tenía conocimiento de nada de eso. En el nuevo pacto sí hay que tener una conciencia del pecado y sí hay que mostrar arrepentimiento y fe. Esa diferencia específica es que el pueblo de Dios en el nuevo pacto no quebrantará el pacto como lo hizo Israel, y también que todo el pueblo de Dios del nuevo pacto conocerá al Señor. Sí, la circuncisión fue una señal de ser miembros del pacto, como también lo es el bautismo. También admitimos que el bautismo debe ser administrado a todos los que son miembros del nuevo pacto, a todos los verdaderos circuncidados a todos los verdaderos circuncidados del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los circuncidados del Nuevo Testamento? Los creyentes. Ezequiel habla acerca de esa circuncisión, que Dios circuncidaría el corazón. Eso habla de la obra del nuevo nacimiento. Esos son los que los que deben ser bautizados. Pero ¿quiénes son estos? Aquellos y solo aquellos que conocen al Señor, están espiritualmente circuncidados y son nacidos de Dios. Pueden reclamar ser miembros en el nuevo pacto y el derecho a su señal. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Sí, es el bautismo, pero es a las personas que han reconocido a Cristo como su Señor, que están espiritualmente circuncidados, lo cual habla del nuevo nacimiento, ¿ok? Y eso es algo que solamente sucede cuando una persona cree y se arrepiente. El pueblo del pacto ya no es una nación física, sino espiritual. ¿Ok? ¿Qué era lo que distinguía al pueblo de Dios en el antiguo pacto? La circuncisión. ¿Cómo sabían que ese hombre pertenecía al pueblo de Dios? La circuncisión. ¿Me entiendes? Ese era el pacto visible. El pueblo del pacto ya no es una nación física, limitándose a Israel, sino espiritual. Por tanto, los linajes físicos no confieren el ser miembros en esta nación, ni permiten la participación en sus señales del pacto. Solamente aquellos que han creído individualmente en el mensaje del Evangelio, se han arrepentido y han confiado en Cristo, ellos ahora pertenecen
a la familia del nuevo pacto. Nuestros hijos, por más que los querramos y los instruyamos en el temor del Señor, ellos necesitan experimentar la obra del nuevo nacimiento en sus vidas. Sus corazones tienen que ser circuncidados. De lo contrario, pueden ser nuestros hijos y nosotros oramos por su salvación, pero hasta que eso no suceda, esto no es salvación por herencia familiar. ¿Me está entendiendo? Ok. Dice Waldron, el bautismo, por tanto, profesa lo que demandaba la circuncisión. La circuncisión demandaba ciertamente un nuevo corazón, pero no profesaba un nuevo corazón. El bautismo profesa un nuevo corazón. Aunque existe una estrecha relación entre el bautismo y la circuncisión, no son idénticos. El argumento paido-bautista que equipará ambas ordenanzas no es, por tanto, válido. Y esto está conectado al tema de la cena del Señor. Yo le hice en una ocasión a un hermano presbiteriano, le hice la siguiente pregunta. Y yo le dije, ¿por qué ustedes no permiten que los niños participen de la cena? Y se me quedó mirando. Dije, porque de acuerdo al credo paido-bautista, esos niños ya pertenecen al pueblo de Dios y al pacto por medio del bautismo de infantes. ¿Por qué ustedes le prohíben que participe de la cena? Sí, le salía el humo por aquí. No había contemplado eso, hermanos. Y su respuesta, yo le dije, contéstame, ¿por qué le prohíben a los niños participar de la cena? No, porque entendemos que ese niño tiene que haber hecho una profesión pública de su fe en Cristo Jesús. Ah, pues ustedes están en la misma situación que nosotros. Porque esa es la razón por la cual nosotros no le damos la cena a los niños. Porque entendemos que juicio comen y beben para sí. Porque no son creyentes. No han nacido de nuevo. ¿Me entiendes? Bien. Y otra pregunta que le hice. ¿Cómo ustedes llevan a cabo la disciplina bíblica? ¿Ustedes disciplinan a los hijos de los miembros de la iglesia? Porque son parte ya del cuerpo. Ah, ahí sí que no sabía qué decir. Bien. No, nosotros no los disciplinamos porque pues ni me acuerdo qué argumento me dijo, pero espérate, porque es que bajo la premisa, ellos ya son parte del nuevo pacto, según la práctica que ustedes hacen. ¿Por qué no los disciplinan bíblicamente? ¿Cómo ustedes van a removerlos de la membresía? O sea, como que son o no son, decídanse, una de las dos. Entonces hay muchas inconsistencias, hermanos, en ese aspecto de la práctica paido-bautista. Si tenemos oportunidad, luego que terminemos esta clase de la confesión, yo les voy a compartir, vamos a sacar unos días para ver unas series del pastor Eduardo Flores que se llaman ¿Por qué somos bautistas reformados? ¿Por qué? Y vamos a ver, él dice desde un comienzo que nosotros no somos salvos porque somos bautistas reformados. Pero ¿por qué nos identificamos como bautistas reformados? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros doctrinalmente de otros grupos religiosos? Porque hay gente que está en denominaciones y no saben qué es lo que creen. Se enteran más tarde, 20 años después. Ay, esto era lo que yo creía. ¿Entiendes? Entonces hay que saber por qué uno cree lo que cree. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros decimos que somos una iglesia bautista reformada no por orgullo, sino porque entendemos que la Biblia revela ciertas cosas y esas cosas nos distinguen de otras comunidades de fe. Que sí son cristianas, sí son hijas de Dios, pero tienen otro entendimiento acerca de temas como este del bautismo, otros temas como la membresía, otros temas como el liderazgo pastoral, o inclusive cómo el hombre llega a la salvación. ¿Me entiendes? Ok, bueno. Vamos a orar y apagamos la cámara. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche donde tú nos permites nuevamente seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que este conocimiento que estamos recibiendo, tú nos ayudes a que podamos ahora compartir el Evangelio con otros, Señor. Que podamos poner en acción este conocimiento que estamos recibiendo, Señor.
De lo contrario, este conocimiento simplemente se convierte en información en nuestras mentes, pero nosotros debemos aplicar este conocimiento en nuestro evangelismo y en nuestro discipulado a otros. Ayúdanos, Señor, como comunidad de fe, que podamos honrarte por medio de nuestra obediencia hacia ti al llevar a cabo la gran comisión que tú nos has dejado en Cristo Jesús, Señor. Y que podamos ahora tener respuestas a las preguntas que van a surgir cuando nosotros compartamos el evangelio o discipulemos a otras personas. Que este tiempo de casi 2 años que llevamos estudiando estas doctrinas bíblicas, que ahora nos lleven a nosotros ser intencionales en llevar a cabo la gran comisión a la comunidad que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Bendice a tu pueblo de manera especial. Obra en cada familia de esta congregación, Señor. Obra en sus necesidades, en la salud de aquellos que están enfermos. Pero que nosotros podamos ser una comunidad que refleje el evangelio fuera de estas 4 paredes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.